López, como siempre, utiliza en su circo mañanero como estrategia política una auto rendición o elevación de su personalidad de psicópata con la corrupción de otros, como a continuación lo estoy demostrando. Era un plan con maña, porque si el presupuesto le quedaba al mismo gobierno, el gobierno se convertía en un facilitador de la corrupción. Era como una iguala, como maiciar al gobierno para que estuviese al servicio de una minoría rapaz que se dedicaba a hacer jugosos negocios, a comprar bienes de la nación en remate, como lo hicieron, a conseguir contratos de obras, de servicios jugosísimos, a robar. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Ayudar, facilitar todo eso. ¿Qué hacían los diputados durante todo el periodo neoliberal? ¿Qué hicieron? Modificaron la Constitución para ponerla en correspondencia con las necesidades que tenía la minoría que se dedicó a saquear al país. Si ustedes hacen un análisis de todas las reformas a la Constitución que se hicieron durante el periodo neoliberal, todas fueron para beneficiar a particulares. Todas. Bueno, se tuvo que modificar la Constitución para entregar los bancos. Se tuvo que modificar la Constitución para entregar la industria eléctrica. Se tuvo que modificar la Constitución para entregar las minas. Se modificó la Constitución para entregar las pensiones de los trabajadores a las AFORES. Todo eso. O sea, hagan una revisión. Todo el Congreso al servicio de una minoría. Y el Poder Judicial, ya ni hablamos. Entonces el gobierno, el Ejecutivo, lo mismo. Bueno, al grado de que los presidentes se iban a trabajar a las empresas. Pues bien, con ese artificio que inventa López de la corrupción, y digo que inventa porque hasta la fecha no ha llamado a cuentas para que los investigue la justicia, a Calderón, que es al que más odia, a Peña Nieto, con el que tuvo un convenio de impunidad, y además a su hermano Pío y a su prima Felipa y al encargado de Segalmex, entre otros. Pero esa estrategia le ha rendido frutos porque le reditúa un culto a su personalidad y además ha convencido a los mercenarios o paleros que reciben apoyo de su gobierno que él sí está luchando contra la corrupción. Y es una falacia más para seguir sosteniéndose en el gobierno como un gobernante puro, cuando es sujeto impuro, rey del cash y tirano del año. Y esa política de abrazos y no balazos es otra corrupción que además le ha redituado ganancias de dólares millonarias porque está protegiendo a la delincuencia organizada y a los narcos y engaña a los gringos de que el fentanilo que entra a su país es producto del comercio de los chinos y no de los mexicanos, cuando en sus narices, ya lo he demostrado y lo he dicho en otras ocasiones, se elabora en sus narices. Y como López es mitómano, porque por un lado le sirve de gato a los gringos cuidándole las fronteras, aun cuando esa actuación viole derechos humanos, como las de los 39 migrantes que murieron por órdenes de López al haber dado instrucciones que todos los migrantes quedaran detenidos, en especial en Ciudad Juárez, porque pues es el compromiso de López para que los migrantes no vayan a invadir sus fronteras. Pero eso demuestra el carácter perverso y maquiavélico de López, porque mata dos pájaros de una pedrada. Le sirve de gato a los gringos
y es un elemento indispensable para cuidarle las fronteras. Y por otro lado, engaña a sus mercenarios, que son los únicos que le pueden creer a huevo, porque reciben apoyos económicos y no se los va a quitar, porque ese es el carácter y la forma de actuar de López, de toda mala fe. Y entonces tiene controlado al país a base de un gobierno absolutista, el que finalmente va a desembocar en un gobierno semejante al de Venezuela, porque ya tomó el control de todas las dependencias de gobierno, de todas las instituciones autónomas. Y la última es el INAI y Notimex, que ya sucumbieron a su política de la cuarta transformación de México. De manera que mi comentario es que López es un sujeto mentiroso, mentecato, que utiliza la corrupción de otros para sobrevivir en su corrupción y la de su cuarta transformación. Muchas gracias.